Reciban todos ustedes un saludo muy especial. En esta oportunidad vamos a continuar con el estudio de Jesús de Nazaret. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema de la condenación. Condenación, puse en interrogación. ¿Por qué condenación? ¿Qué es? ¿A qué se refiere con esto? ¿Existe dentro del léxico de Cristo esta palabra? ¿Se da? ¿Se cumple? Teniendo en cuenta los movimientos ahora de la nueva era, del gnosticismo, donde no hay condenación, todo es amor. Bueno, vamos a ver qué pasa. Como decía anteriormente, estamos en el siglo XXI y este siglo se caracteriza por la libertad del pensamiento y la expresión. Un siglo que rompe dogmas y paradigmas. Bueno, ante lo anterior, ¿podría afectar en nuestras vidas la palabra insoluble e indigesta que es condenación? Viendo desde este punto de vista anterior de tanta libertad, ¿qué dice Jesús al respecto? Esa fue la revelación de la gnosis, que tu esencia es inmortal. No tenías que ganártelo siendo un buen chico, obedeciendo las normas. Por eso los gnósticos son bastante anarquistas, son librepensadores, libertinos, no obedecen reglas. Y por supuesto, su gran héroe Jesús es descrito en sus relatos como un libertino que se relaciona con prostitutas y gente poco respetable. Él rompe las normas, no respeta el sábado y ataca a las autoridades religiosas. Es un clásico carácter gnóstico. Ellos eran así. Porque para ellos no hay que obedecer las reglas, para ellos se trata de descubrirse a sí mismos, lo que eres de verdad. ¿Qué podemos analizar de esta interpretación? Que Jesús promulga una libertad total, donde el hombre juega un papel que se descubre a sí mismo y al mundo. Intuye un anarquismo. Ejemplo, algunos pensarían que el adulterio sería válido desde esta postura. Y al respecto Jesús es muy claro. Aquí vamos viendo que si ya analizamos desde la parte canónica, desde los textos canónicos, ya la cosa es diferente. ¿Qué dice Jesús del adulterio? No cometerás adulterio, dice, porque si uno mira a una mujer deseándola, pues hablando con las propias palabras, porque si leo de pronto algo muy extensivo, pero con solo imaginar desear a una mujer ya se comete adulterio en el corazón. Entonces por eso él dice que si uno quiere entrar a los reinos de los cielos, al reino de los cielos, tiene que deshacerse de un ojo o de una parte del cuerpo que le hace pecar a uno. Entonces de tal manera que deshaciéndose de esa parte del cuerpo podemos llegar, aunque sean incompletos, pero al reino de los cielos. Entonces atención con esta parte. De entrada Jesús ya no está de acuerdo con un libertinaje, una anarquía. Entonces aquí algunos conceptos de libertad que proponen algunas corrientes de la nueva era y algunas interpretaciones de Cristo agnóstico ya empiezan a tambalear. Bueno, vamos a ver qué más desde los evangelios canónicos podemos ver de Jesús. Aquí vemos a Mateo 25, 14, 30, la parábola de los talentos, ¿sí? Entonces, aquí vengo con esta parábola, hacer producir las cosas, ¿no es cierto? El camino de Jesús también exige un sacrificio, desde este punto de vista. Incluso Buda también propone un sacrificio, ¿sí? Cuando él habla de cómo llegar a tener una perfección espiritual, o lo que que lo que nos dice Cristo es la salvación. Hay un concepto, haciendo analogía con Buda en ese tiempo, para ellos es la iluminación. Parece hay que someterse o cumplir 8 pasos. Estos 8 pasos implican un modo de vida correcto, un lenguaje correcto, un modo de pensar correcto, ¿sí?
abstenerse de, también habla incluso de prácticas pues sexuales, ¿sí? No dentro de un marco moral, como ¿sí? Al igual que la parábola del adulterio. Entonces esto los va a llevar a una iluminación, a un despertar espiritual. Entonces vamos a continuar. Incluso Cristo dice que en otro pasaje, en Mateo 7, 13, 14, que incluso un camino de perfección espiritual implica entrar por una puerta angosta, y por esa entran pocos, porque implica precisamente un sacrificio, en tanto que la puerta ancha de la perdición, de los placeres del mundo es amplia y por ahí es muy fácil entrar. Entonces eso más no es un libertinaje lo que propone Jesús, es más, incluye un sacrificio, un esfuerzo. ¿Y qué pasa con la condenación? Bueno, ¿qué pasa con la condenación? Voy a leer esto porque me parece interesante. Esto que voy a leer es cuando Jesús se enoja y condena, realmente condena, o sea, no condena, sino dice que va a haber un juicio fuerte sobre aquellas ciudades que omitieron el mensaje, que viendo los milagros no hicieron, no aceptaron la palabra de Dios a través de Jesucristo. Entonces, como estos evangelios canónicos, realmente que son, por decir algo, sobre todo el de Mateo, según algunos estudiosos del cristianismo primitivo, son, digamos, los más de primera fuente. Entonces vamos a ver, miren cómo dice el Señor. Dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Corazín y Betsaida eran unas ciudades de la actual Palestina, cerca de la costa del Mediterráneo, cerca de Jerusalén, ¿sí? A la región de Cesarea. Bueno, entonces voy a leer un trocito. En aquel tiempo Jesús se puso a maldecir a las ciudades en las que se habían realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubiera hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que en sayal y ceniza se habrían convertido. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, hasta el cielo te vas a escumbrar, hasta el Hades te hundirás, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría el día de hoy. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. Está escrito. Entonces aquí vemos a un Jesús que condena a quienes no aprovechan o hacen caso de las señales para la salvación. O sea, ya estamos hablando ya de condenación. No es que esté en contra de los evangelios gnósticos, mucho menos no, sino estoy criticando algunas percepciones más comunes que uno encuentra en la nueva era. Entonces, lo bueno de esto, que es otro tema, pero bueno, según Jesús de Nazaret, Él tiene la autoridad de perdonar los pecados y nos salva de esa condenación, ¿sí? Para acercarnos a Dios, al Padre, o llevarnos al Padre, al reino de los cielos. Entonces voy a continuar. Vamos a acatar la voluntad a una voluntad superior, que es la voluntad de Dios, la cual es la perfección de las almas, o más bien ir al Padre, es la voluntad de Él, ¿no? Y ir a Dios. Por eso vino Cristo, para llevarnos a Dios. Esa es la voluntad de Él, la voluntad pues general, universal, ¿no? Sobre la humanidad de Cristo. Entonces ya vemos que tenemos libre albedrío, libre de hacer lo que queramos nosotros aquí en la tierra. La voluntad de Dios es la salvación e iluminación de la vida de los hijos. Esta voluntad, o sea, que no somos tan libertinos como hacen ver estas corrientes, no podemos ser tan libertinos. ¿Por qué? Porque el Padre nuestro precisamente habla, hay una parte muy importante que dice: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, ¿sí? Incluso Jesús en Mateo 7:21 dice:
No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Y otra de Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Conclusiones. Bueno, la primera conclusión es que algunas interpretaciones gnósticas y algunas corrientes de la nueva era, vista desde los evangelios sinópticos, resulta, primero, una visión un tanto maquiavélica, puesto que podríamos pasar por encima de los demás con el propósito de lograr nuestras experiencias, ¿sí? En el que puede ser todo vale. Por ejemplo, me refiero al tema del adulterio, ¿sí? Una persona puede satisfacer sus placeres sexuales ocultándole a su pareja, ¿sí? Dice, yo no estoy afectando a una persona, porque si no se lo hago saber, esta persona no va a sufrir, pero resulta que de pronto, o dice, no, esta persona no tiene la capacidad de comprender, o la pareja dice, no, de que esto es normal, de pronto, ¿sí? El adulterio, como lo hace ver a veces las corrientes, el libertinaje, pero sabemos que desde lo que nos dice Jesús no es correcto, ¿sí? Entonces esto no es correcto, y realmente por sobrepasar a otros podemos ser maquiavélicos, el fin justifica los medios, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto, como lo recomiendan los evangelios sinópticos. También esto puede resultar peligroso. Sin una orientación clara puede llevar a la perdición o acciones improductivas, ¿sí? Esta concepción gnóstica de Jesús de Nazaret. Segunda conclusión, seguir a Jesús implica una transformación en la vida, exige también trabajo y voluntad, ¿sí? Remito a una de Mateo que habla de, no recuerdo el versículo, el capítulo, pero habla del grano de mostaza, que el reino de los cielos es tan pequeño como el más granito de mostaza, pero si uno lo siembra, se puede volver un árbol fuerte que puede soportar incluso hasta las aves del cielo, ¿sí? Entonces de eso se trata, ¿no? Implica una transformación en la vida, sí, exige también trabajo y voluntad, ¿sí? Seguir a Cristo. Tercero, si bien es cierto, gozamos de libre albedrío y libertad, podríamos realmente condenarnos según sean nuestras acciones, ¿sí? Que decían, podemos elegir entre el bien y el mal, pero si no todo vale y realmente un libertinaje nos puede llevar a la perdición. Y esta es la más linda y la cuarta conclusión, para que no vean que entender esto tal vez como una mente cerrada, ¿no? Podemos ser libres, gozar y descubrir el mundo con una única condición, que es la de cumplir la voluntad de Dios, ¿sí? Podemos disfrutar del mundo, podemos descubrirlo, conocer nuevas cosas, pero siempre desde la voluntad de Dios. Una reflexión final de Pablo. Todo me es lícito, o sea, puedo hacerlo todo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, puedo hacerlo todo, pero no todo edifica. Corintios 10:23. ¿Sí? O sea, en palabras castizas, puedo hacer lo que se me dé la gana, pero pues, ¿qué consecuencias traerá mi vida? Es por eso que Jesús, como un sabio, la sabiduría suprema de Dios, pues de modo de ver, decía, ¿qué es lo que le conviene al hombre y qué no? ¿Sí? En este caso estamos hablando del adulterio, ¿no? Un tema que no le gusta a la gente que tocar, pero pues dominar los placeres sexuales debe ser un reto, ¿no? Para las personas, grande. Incluso por ahí escuché que Pablo decía que lo que mayor condena a las almas es el espíritu y la lujuria. Bueno, una reflexión final. Esto lo comprendí gracias a estudios de las Sagradas Escrituras.
Entonces, ojo con eso, implica entrar a una puerta estrecha, implica un estricto, implica un trabajo fuerte también, bueno, ¿sí? Para seguir a Jesús de Nazaret, a este personaje maravilloso. Yo lo digo así abiertamente porque Él lo dice, ¿no? Porque está escrito en uno de los evangelios más fiables que hay, de la fuente que viene el de Mateo. Entonces, es un proceso de búsqueda de la verdad, implica un proceso cognitivo y metacognitivo. Bueno, pues querida audiencia, pues con esto me despido, deseándoles muchos éxitos y hasta otra oportunidad. Muchas gracias.